Sí, aprovechando de la buena predisposición de Graciela y de su paciencia. Graciela, buenas tardes. Me sumo aquí en la continuidad de A24. Siempre pienso cuando la escuchaba recién hablar y contar detalles de lo que son estas distintas causas. ¿Hay alguna etapa que venga? ¿Podemos mirar para adelante y pensar que en algún momento, por ejemplo, en la causa López, se va a poder mirar hacia arriba, quizás aunque sea un escalón más? ¿Sí? ¿Usted qué piensa? Creo que es posible, pero para eso tiene que variar el objeto a procesar, que actualmente es solamente el de enriquecimiento ilícito de López, que me parece que es la visión que tiene el fiscal y no el juez. Pero más allá de eso, yo creo que López va a tener que dar cuenta, no sé si en esta causa, pero en otras, porque López fue parte central en el esquema de la entrega de obra pública a empresas amigas del poder, sí, que como contrapartida entregaban parte de esos sobreprecios que se pagaban por la obra pública. Claro, ahora se ha hablado muchísimo, ¿no? Y se ha reflexionado muchísimo respecto a la patria contratista o la obra pública. Y siempre que se empieza a escalar en este sentido, hay algunas voces, algunos analistas que dicen: miren que al gobierno no le gusta mucho que el tema empiece a escalar, porque rápidamente arriba el kirchnerismo y algún sector empresario, sobre todo vinculado, se habla mucho de Ángelo Calcaterra, el primo del presidente. ¿Qué visión tiene Graciela de esto? ¿Es así? ¿Están así como se dice? Mire, acá hay que diferenciar dos cosas. Primero, las empresas que históricamente se llaman en Argentina la patria contratista, que son empresas reconocidas que hacen 30, 40, 60 años trabajan en la obra pública. Y después está este grupete de empresas que nacieron al calor del kirchnerismo: López, Cristóbal López, Electroingeniería, Baez, que me parece que son las que están más involucradas y favorecidas con esta obra pública. Es más, en muchos casos, empresas de primera línea que realizaron las obras, pero las obras tenían que hacerse en sociedad o en asociación con estas empresas. Entonces, creo que hay como dos niveles. Ahora, acá yo creo que los responsables tienen todos la misma responsabilidad, sean de uno u otro grupo de la patria, de las empresas más tradicionales, si usted quiere, o de estas nuevas empresas. Y bueno, yo creo que la ley del arrepentido puede servir en mucho para esclarecer todos estos hechos, y en donde se pueda establecer qué es lo que pasó en la Argentina y cómo recuperar fundamentalmente los recursos que fueron saqueados. Y si alguien se pone nervioso, Facundo, y bueno, se va a tener que tomar algún tranquilizante, porque la verdad que la Argentina que queremos reconstruir, y creo que el presidente está trabajando para eso, es una Argentina donde no haya un 10% o un 20% que se pierda por sobreprecios o por corrupción. Graciela, quería preguntarle por la figura de Pérez Corradi, porque hace unos días tuvimos la oportunidad de hablar con usted respecto a esto, cuando faltaba muy poco para que viniera a la Argentina, extraditado desde el Paraguay. Había mucha expectativa por lo que pudiera decir respecto de Aníbal Fernández. Lo mencionó, pero dijo que en realidad se lo había dicho en su momento una de las víctimas del triple crimen. Y ahora habla de Ernesto Sanz. Esta acusación respecto de que habría recibido $200.000 en relación con quitar al ex juez Fallonato Márquez de una investigación donde él era fiscal. ¿Se le cree? ¿No se le cree? ¿Qué pasa con este hombre? La verdad es que es raro, toda la declaración de Pérez Corradi, y bueno, yo no la conozco totalmente, más solamente los trascendidos a la prensa. Sí. La verdad que cuando uno que conoce al doctor Fallonato Márquez, causas para que estaban tramitándose en el Consejo de la Magistratura en ese momento, no le faltaba. Creo que, si mal no recuerdo, eran 4 o 6 causas que tenía. Muchas de ellas nada que ver con el tema del narcotráfico, sino que era uso de bienes que tenía a cargo su juzgado para beneficio personal. Pero siempre Pérez Corradi hasta ahora se ha referido como que terceros le han dicho a él. Parece que no vio nada, no sabe nada. Por eso. Y la verdad es que, bueno, en algún momento va a tener que responder
sobre el tema de la efedrina y fundamentalmente sobre su responsabilidad en el triple crimen. ¿Pero usted cree que puede llegar a hacer algún aporte importante en el sentido de esta investigación o que está utilizando su derecho a la legítima defensa y a lo mejor no diciendo cosas que sean ciertas? Porque tampoco no se sabe si se cortó mucha documentación, ¿no? Sí, bueno, eso no lo podemos conocer porque entiendo que está, por eso. Digamos, bajo secreto de sumario. Pero lo que ha trascendido, por ejemplo, los pagos me parece que hay cosas que son interesantes, digamos, los pagos que hacían a la Policía Federal, los dos nombres que aparecen, uno vinculados a delitos con la salud, que tenía a cargo justamente todo el tema de lo que es la mafia de los medicamentos, Chipi Mondragón, que yo ya lo había anunciado hace bastante también, y era bastante conocido su accionar en torno a esta gente que vendía medicamentos adulterados, y de otro comisario que creo que es Gorosito, que también dependía de él drogas peligrosas, pero son más o menos hechos conocidos, los pagos que hizo al Cedronar, que donde están la mayor parte de sus funcionarios, los funcionarios de entonces procesados. Pero bueno, ojalá pueda aportar elementos reales. Hasta ahora me parece que es un relato que por supuesto se corrobora en hechos que conocíamos, pero hasta ahora no ha surgido. Le pregunto porque había mucha expectativa, digo, se lo trajo a través de un dispositivo realmente muy espectacular que estamos compartiendo las imágenes. ¿No? Absolutamente, Facundo, muy, muy impactante desde lo visual. Se esperaba quizás con mucha ansiedad su palabra y ahora, digamos, se dan estas dos situaciones, ¿no? Hay que ver qué digamos, sopesa más. Sí, se lo trajo en esas condiciones porque Pérez Corradi, hay que recordar, es un narcotraficante. Entonces, todo lo que diga puede involucrar... Claro, exactamente. Ahora, él ha declarado hace varios días, ¿no? Supongo que en esa declaración debe haber hecho aportes respecto de sus vínculos con el narcotráfico, entiendo, y con la mafia de los medicamentos y con el triple crimen. Así que bueno, esperemos que la justicia pueda actuar. Más allá de que por supuesto Pérez Corradi tiene derecho, como cualquier imputado, a mentir y a no decir la verdad, ¿no? Claro. Graciela, 4 años prófugo Pérez Corradi y en 6 meses se lo detuvo. Casanelo hizo en estos 3-4 meses mucho más de lo que hizo en los últimos 2 años. ¿Qué había antes? Impunidad, miedo. Sobre la justicia y sobre las fuerzas hablo, ¿no? Mire, yo creo que había, por ejemplo, en Pérez Corradi puntualmente protección. Esto, el doctor Lijo, que está investigando una denuncia mía, digamos, ha llamado o ha citado a declaración indagatoria al titular del AFI, que tenía la información, que sabía dónde estaba Pérez Corradi, como el ex secretario de Seguridad Berni. Pero Graciela, hace tiempo que quiero profundizar esto. Protección, es decir, ¿usted cree que la CIDE sabía dónde estaba, que el anterior gobierno sabía? ¿Hay elementos probatorios para poder pensar? Y si lo protegían, ¿por qué lo protegían? Facundo, esto no es una suposición mía, sino está en la causa judicial, digamos. En agosto se tuvo información muy precisa de dónde estaba Pérez Corradi, con fotos, con material documental. ¿Y por qué no fueron a buscarlo? Se hizo para detenerlo. Bueno, eso es lo que va a tener que explicar Parrilli, va a tener, me parece que en algún momento también Berni. ¿Por qué no lo detuvieron? Me parece que claramente no tenía el gobierno de Cristina Fernández ningún interés de capturar a Pérez Corradi y que viniera a declarar a la Argentina. Uno puede llegar a... pasó en otras oportunidades. Uno puede llegar a pensar que esto podría tener que ver con el financiamiento de las campañas políticas o de un vínculo real que hoy Aníbal Fernández niega con Pérez Corradi. Es decir, de cara a la proximidad de la campaña electoral, esto podría haber sido letal. Igual después terminó siendo letal de todas maneras, ¿no? Sí, porque el kirchnerismo perdió. Sí, me parece que tenía que ver con el hecho de la campaña electoral, pero no hay que olvidar que Pérez Corradi ingresaba y salía de la
no se sabía bastante bien qué cosas hacía y la verdad que no se buscaba con intensidad. Me parece que no había una voluntad política de detenerlo y esto tiene que ver con la protección, tiene que ver también con las presiones que se ejercían con la justicia, ¿no? Había servicios de inteligencia más preocupados en lo que hacían los opositores, los jueces, los fiscales, que no le respondían que otra cosa. Me parece que también hay que entender que en la Argentina en el último año y medio un fiscal que fue asesinado, por lo menos nadie nos ha podido explicar que haya muerto de otra forma. Y creo que había un montón de hechos que terminaban en una cuestión, que era la protección y la impunidad para la expresidenta y sus funcionarios. Claro, Graciela, quería preguntarle por lo que se conoció en las últimas horas respecto de ese dinero que fue robado de la casa de la vicepresidenta Gabriela Michetti y esta denuncia que hace un abogado ahora en relación con incompatibilidad, porque usted sabe que la vicepresidenta forma parte de una fundación, es la cara visible de una fundación y bueno, recibía supuestamente en relación con esto un dinero, digamos, para la fundación, por supuesto, está claro. Digo, ¿cuál es su mirada respecto de esto? ¿Hay o no hay incompatibilidad? ¿Qué le parece? Mire, no conozco el caso ni quiénes son los financiadores, pero entiendo de que seguramente si la vicepresidenta, digamos, tomó ese dinero, seguramente no debe haber ningún tipo de incompatibilidad. Ella es una persona muy transparente, así que la verdad es que me costaría pensar, pero creo que ella ha dicho incluso que se le investigue, que ella va a dar todas las explicaciones, que no tiene ningún tipo de inconvenientes, porque la verdad es que hay muchos dirigentes políticos que tienen fundaciones. No sé, Scioli, tenía DAR. La verdad es que no veo dónde se funda la incompatibilidad. Claro, por lo que entiendo... Pero bueno, la verdad es que me parece que hay gente que quiere demostrar, gente interesada en demostrar que todos son ladrones. Y la verdad que no es así, mal que les pese, digamos. Hay algunos que han robado fondos públicos cuando estuvieron en la función pública, como López, como Devido, como Jaime, como Vudú, como la propia expresidenta y otros que no. Para entender cómo funciona una fundación, a lo mejor usted nos puede ayudar, si no lo consultaremos en otro momento con algún especialista. ¿Una fundación puede recibir dinero en efectivo? ¿O tiene que ser siempre a través de una cuenta bancaria? Sí, aparte ella explicó que era para una cena, la verdad es que no conozco... no, le pregunto en términos generales. Pero digamos, más tampoco allá del es una cifra... Tampoco es una cifra, me parece que, digamos, tan grande para hacer una cena, que por ahí eran las entradas que vendían. La verdad que no tengo idea, pero más allá de eso entiendo que la vicepresidenta seguramente tendrá toda la documentación para presentar a la justicia. Graciela, el día de mañana, ¿usted estaría dispuesta a integrar el gabinete de Macri, si la convocan? Mire, yo estoy en la legislatura, la sociedad, los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires me han elegido para ser legisladora, trato de cumplir con ese mandato, estamos presentando, usted sabe, muchos proyectos legislativos, muchos de ellos vinculados a la tercera edad, como por ejemplo la hipoteca inversa, estamos trabajando desde el Foro de la Tercera Edad que presido en la legislatura con los otros legisladores, tratando de encontrar soluciones a los muchos problemas que, bueno, que los adultos mayores tienen lamentablemente en el marco de los aumentos de tarifas o en otras situaciones, ¿sí? Porque queremos aparte que la Ciudad de Buenos Aires sea una ciudad amigable con los adultos mayores. Claro. Y estoy muy bien cumpliendo ese rol, así que la verdad que... La respuesta es negativa, entonces no integraría el gobierno de Macri, no por ahora, no está en su... Mire, no, la verdad que no me gusta pensar cosas que no se han producido ni tienen, digamos... Para producirse. ¿Y qué le parece, digamos, ya más en términos personales, políticos, estos meses de gestión, este arranque, toda la discusión alrededor de, usted hablaba recién de que los adultos mayores tengan una vida mejor, y se habla mucho del momento, de cómo se vive respecto al tema de la baja del consumo, el crecimiento de las tarifas, ¿cómo está viviendo esto, si bien trabajando políticamente desde la ciudad, pero cómo lo vive en definitiva?
Mire, yo creo que por supuesto el presidente se encontraba un país que tenía un desajuste de las variables económicas muy importantes. Y lo que está pasando ahora es la consecuencia de ese desajuste, digamos, de los años que no se invirtió, que el dinero en lugar de ir a los bolsillos de López, las valijas, del secretario de la presidenta, hubieran ido a donde tenían que ir, es decir, a inversiones, a obras, y eso no se hizo. Todos sabíamos que los precios de las tarifas eran irrisorios y que debían ajustarse. La discusión es cómo hacer ese ajuste de forma tal de que perjudique menos a los argentinos. Y bueno, eso creo que es lo que el presidente está tratando de lograr, digamos. Nosotros hemos pedido, también hemos apelado a que aquellos que sean beneficiarios de tarifas sociales, porque es una decisión del gobierno darle tarifa social a los jubilados, a muchos sectores de la sociedad, sí, casi 12 millones de personas. Entonces, que esas personas puedan tener acceso, porque lo que vemos es que a veces los trámites son engorrosos, se dificultan, y personas que podrían tener esa tarifa social no la obtienen. Entonces, eso es lo que nos preocupa. Y lo otro es que queremos que todo se haga con mucha transparencia. Creo que tenemos un enorme desafío y una enorme oportunidad en la Argentina de ordenar la economía y de crecer, porque creo que tenemos todas las oportunidades, como lo estamos viendo con sectores como el agrícola, que bueno, para mejorar la situación de los argentinos. Yo creo que vamos hacia una etapa de crecimiento, pero es muy doloroso lo que tenemos que atravesar, básicamente por todo lo que no se hizo mal. Claro, ¿y cómo vislumbra lo que va a hacer? Parece mentira preguntarle, uno se escucha y también se sorprende, pero estamos a pocos meses de que termine el año, aunque falta todavía todo el segundo semestre, y cuando arranque el 2017 será un año político, un año electoral, porque va a haber elecciones de medio término. Es como infartante el ritmo político de la Argentina, ¿no? Sí, a veces creo que también tenemos que discutir esto de campañas mucho más cortas, porque si no, la verdad es que se pierde mucho tiempo en lo electoral y tiempo que hay que trabajar para, bueno, desde la legislatura, por supuesto, discutir leyes que cambien y mejoren la vida de los vecinos de la ciudad, o desde cuando uno tiene un puesto ejecutivo, tiene que ejecutar y llevar adelante las políticas para que cambien la vida de la gente. Me parece que, y esperamos todos que muchas de las cuestiones leyes que han aprobado, como por ejemplo el tema del reconocimiento a los jubilados del valor real de sus jubilaciones y pensiones, ¿no?, que era un tema pendiente, el pago de los juicios atrasados, que los jubilados habían ganado y que nunca podían cobrar, bueno, también significa una reactivación y una mejora para la gente. Claro. Graciela, ¿cómo está la situación respecto de la causa Cunita, que usted llevó adelante esa denuncia, entre otros, contra el exministro Aníbal Fernández? Bueno, está confirmado por Cámara, entiendo que ahora han ido a casación, que no entiendo que va a confirmar todo lo actuado por el juez Bonadío y confirmado por la Cámara, y a partir de ahí tendrá la posibilidad de elevarse a juicio oral, porque la verdad que esa causa es, yo le diría, está muy bien probada, están todos los elementos y se puede elevar a juicio oral rápidamente, algo que a veces tarda mucho en la Argentina. Entonces las causas por ahí dentro de 5 años quedan en el limbo y sin encontrar responsabilidad a los funcionarios. Lo importante es que el juez ha empezado a embargar a los funcionarios y a los empresarios, todos ellos procesados, para poder tratar también de recuperar parte de los fondos que nos robaron a los argentinos. ¿Y nos puede recordar cuántos eran esos fondos, digamos, la diferencia entre lo que costaba, por ejemplo, un kit Cunita y lo que efectivamente se terminó pagando por parte del Estado? Sí, el total del programa era 1.300 millones de pesos. Y la diferencia era más o menos del 100%. Nosotros adquirimos el kit Cunita a 4.100 pesos y el Estado pagó casi entre 7.800 y 7.900 pesos.
la verdad, un verdadero robo. Bien. Bueno, Graciela, por demás agradecidos por la buena predisposición y la paciencia que habitualmente nos tiene, porque estuvo en largos minutos contestando. Así que muchísimas gracias. No, gracias Facundo y a todo el equipo en el piso, y gracias a ustedes porque siempre vienen hacia acá, hacia mi oficina. Y gracias a Lucía Antín también trabajando ahí en el móvil. Gracias entonces. Gracias a las dos. 17:22.